Bienvenidos, hermanos, a la lección número 7 de nuestro espacio en pocas palabras. Seguimos admirados de las expresiones de los salmos que siguen hablándonos de las experiencias diarias de nuestra vida y que ahora cobran un significado mayor al verlos a la luz de estos salmos que abren nuestro entendimiento a nuevas maneras de comunicarnos con Dios y también en nuevos caminos para alabarle, para glorificarle. Tu amor es grande hasta los cielos. Eh, una expresión del salmista que nos habla no de otra cosa más que de la misericordia de Dios para con sus hijos. El estudio de esta semana se centra en el tema de la misericordia y los comentarios adicionales de esta lección que se dan regularmente para el maestro nos habla de diferentes expresiones o diferentes formatos expresados de la palabra misericordia en la Biblia y especialmente en los Salmos. Cada uno dándole énfasis a un aspecto importante de la misericordia de Dios. Pero como lo hemos estado haciendo en este espacio, nos ubicamos lo mejor, de la mejor manera, en lo que la lección para todos, especialmente para los alumnos solamente, nos presenta del concepto de los salmos. Tres aspectos en lo que lo dividimos para nuestra meditación y nuestro repaso en este espacio. El primero tiene que ver con la garantía sin límite. Mire, la lección señala, y creo que eso es importante resaltarlo con nuestras clases, que la misericordia no es otra cosa que su amor inalterable. Eso es la misericordia. Un amor que no se altera bajo ninguna circunstancia, al que estamos llamados también a imitar en nuestra vida como hijos de Dios. Este amor inalterable de Dios, esta misericordia que se extiende con nosotros en la mayoría de los casos, aunque no la merezcamos, hermanos, es un tema que infunde respeto, pero más que ello, reverencia. La misericordia, hermanos, mostrada en el libro de los Salmos, así como lo presentan los salmistas, no es otra cosa más que los relatos de cómo Dios ha actuado en el pasado, pero que también los ha de repetir esos actos en las próximas y nuevas generaciones también. La misericordia de Dios no es un asunto del pasado, es un asunto de nuestro presente, de tu presente, pero también es parte definida de tu futuro, porque ese amor de Dios inalterable siempre será igual y siempre se presentará de la misma manera con sus hijos. Por eso el Salmo 133 es único en su género,
para hacernos entender en todas esas repeticiones de para siempre su misericordia, hermanos, que para que no se te olvide a ti y a mí, que así es Dios y que somos invitados y llamados también, no solamente para aceptar ese don maravilloso de Dios, sino también para poder imitarlo en tu vida y en la mía también, hermanos. Así es de que esa misericordia es una garantía sin límite, lo que yo le llamo. Un amigo mío dice que ese es un cheque en blanco que Dios te da. Y en el Salmo 51, David lo expresa de esa manera, ¿no? Cuando él pide que Dios lo trate, no como él merece, no como él merece ser tratado por sus actos, sino que él pide que Dios lo trate de acuerdo con su misericordia. Por supuesto, la historia y el resultado de esta misericordia de Dios aplicada en la vida de David, pues no pasa por alto en nosotros, hermanos. Ustedes y yo somos testigos de la Biblia, en la Biblia, de cómo Dios perdonó, restauró a su hijo y entonces pudo vivir en paz después de recibir el perdón divino, hermanos. Pero esa misericordia que se tradujo en perdón en el caso de David, hermanos, esta misericordia es más que una proclamación legal de inocencia. Así lo dice y lo expresa el autor de la lección. Esa misericordia aplicada a la vida de David produjo cambios profundos, radicales y duraderos. Lo mismo que sucederá cuando Dios ha aplicado o está aplicando o aplicará en tu vida de esa manera también. Así de que entendemos que la misericordia de Dios es uno de los regalos, es uno de los atributos de Dios, hermanos, por los cuales Él merece toda nuestra reverencia y nuestra adoración. El segundo punto de nuestra lección tiene que ver con la esperanza genuina, ¿no? Y entonces ahora nos enfocamos en el Salmo 130, cuando en el Salmo encontramos la idea de que el pecado produce aflicciones en tu vida, en la mía también, hermanos. Son una amenaza, dice el autor de la lección. Nuestros pecados son una amenaza para nuestra relación con Dios porque nos puede alejar de Él. Pero la ira de Dios, hermanos, que se presenta aquí, nos anima, nos impele a pedir perdón. Nos impele, nos mueve, nos motiva a pedir perdón. Y eso es muy importante también para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos impele a pedir perdón? Porque la ira de Dios, hermanos, no es, eh, no es una ira que hiere, que lastima, es una ira que cura. Qué interesante concepto. ¿Cómo es que la ira de Dios puede curarnos? ¿Por qué? Porque nos lleva al punto, o como dijéramos ahora, nos lleva a tocar fondo realmente de nuestra vida. Y el tocar fondo nos hace reaccionar de manera propia y correcta. Es como lo que
A veces yo expreso cuando hay una santa cena, yo les digo, hermanos, la única sangre que no mancha es la sangre del Cordero Jesús. Tu sangre, la mía, la de los corderos mancha. La sangre de Jesús nos limpia de pecado, igual su ira que nos cura, hermanos. Así es de que esa disposición de Dios de perdonar debe de inspirarnos reverencia por Él, hermanos. Y necesariamente trae esperanza genuina para nuestra vida. Y por supuesto se espera que nuestra entrega a Dios en esa circunstancia no sea una entrega pasiva, sino activa. Por eso el Salmo 113 y 123 nos animan a alabar la majestad y las misericordias del Señor, para no olvidarnos de cómo el Señor nos ha tratado, ¿no? Ahora me gusta lo que el autor dice de esto, y dice que la alabanza a Dios es una declaración de fe. Así de que, hermanos, cada vez en lo personal o en lo público alabas a Dios, estás declarando tu fe, tu confianza y tu seguridad en Cristo Jesús, ¿no? Eh, Adoramos por su amor, por su misericordia, por su bondad y por sus cuidados. Y el punto número 3 de la lección nos lleva al asunto de múltiples bendiciones. Miren, enumerar las bendiciones de Dios, hermanos, es un ejercicio necesario en nuestras vidas, para que no olvidemos, como dice el salmista, ninguno de sus beneficios. Algunos a lo mejor lo hacen llevando un diario. Excelente, porque eso puede quedar como un escrito para generaciones, para la familia, en el futuro. Maravilloso. Algunos no, pero eso no implica que tú hagas una enumeración de las bendiciones que has recibido de Dios. Aquí en casa hacemos un ejercicio regular. Los viernes, cuando recibimos el sábado a la puesta del sol, lo primero que hacemos es, a ver, vamos a hacer una recapitulación de todas las cosas que nos sucedieron esta semana. Y empezamos. Pues hicimos esto, compramos lo otro, fuimos allá, nos sucedió esto, y entonces empezamos, y entonces agradecemos a Dios por las múltiples bendiciones que derramó sobre nosotros en esa semana, hermanos. Pero ¿sabes qué? Dios también, dice la lección, Dios también enumera las cosas y no las olvida, no las olvida. Él recuerda todo, pero se compadece de ti y de mí. Qué extraordinario Dios tenemos. Así es de que, ¿cuál sería nuestra conclusión en esta lección, hermanos? Bueno, mi conclusión para ti sería, amigo, hermano, transmitamos a otros la seguridad acerca de la bondad amorosa de Dios en nuestras vidas. Pasémosles a otros esto, hermanos, y digámosle cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para ti y para mí. Maestro querido hermano, Dios te bendiga. Que tu repaso con tus alumnos, con tu clase, pueda ser una bendición. Nos vemos la próxima semana.